Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de este viernes apocalíptico. En el video pasado dijimos que íbamos a empezar, que hoy empezamos el estudio de los versículos, pasajes escatológicos, bíblicos, apocalípticos, bueno, todo lo que tiene que ver con la escatología. También hablamos de cuáles van a ser las reglas, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a asumir el estudio de la escatología, de los pasajes escatológicos, y establecimos básicamente las reglas de juego es como poner las cartas sobre la mesa. Cuando hay reglas en un partido, eh, todos saben si alguien quebrantó la norma, si se sabe cómo jugar, etc. Entonces dijimos que hay que estudiar primero las cosas, pasajes claros, y luego los que son no tan claros. Eh, dijimos, dijimos que debíamos estudiar primero lo literal y luego lo figurado. Apocalipsis de hecho es muchas figuras, muchos símbolos, en fin. Entonces, pero tenemos que empezar por lo básico, lo elemental. También dijimos que hay que empezar por lo general y luego ir a lo particular, porque si no nos enredamos con tantos detalles. Creo que eso es lo que ha pasado, tanto detalle que hay, tanta simbología, y eso puede confundir. Entonces necesitamos como establecer el procedimiento adecuado, la metodología. Entonces, en otras palabras, queremos es que la Biblia se interprete a sí misma. Esa es la básica regla general de la hermenéutica, la ciencia de la interpretación, que sea la misma Biblia, no mis ideas, no es lo que yo pienso. No le voy a poner mis ideas al texto, sino voy a dejar que el texto me hable, que la palabra del Señor me hable. Entonces, dicho esto, eh, bueno, yo creo en el principio de la perspicuidad de la Biblia. Perspicuidad es la doctrina que dice que la Biblia es suficientemente clara, que cualquier persona puede leer las verdades y entender el mensaje de Dios, y entender el propósito que Dios tiene para su salvación, y entender qué es lo que Dios espera de cómo llevar una vida que agrade a Dios, lo básico. No estamos diciendo que cualquier persona va a leer Apocalipsis y lo va a entender, no, que va a entender su plan de salvación. ¿Sí? Apocalipsis, entre otras cosas, hemos dicho que no tiene que ver con la salvación. O sea, el hecho que usted no entienda el Apocalipsis, eso no determina su salvación, ¿cierto? Entonces, pero, por ejemplo, no temas porque yo estoy contigo. Cualquiera lee ese texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, eso no es muy difícil, no hay que ponerse uno a pensar qué querrá decir eso. No, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. O sea, en general, la Biblia es clara, es sencilla, y yo creo que a partir de estos textos que vamos a mirar, usted va a estar mucho más convencido de esto. Entonces, vamos a leer bastantes textos, y les voy a pedir perdón de antemano, pero es que no quiero basarme sino en la palabra, en los textos. Entonces, ahí van a estar apareciendo para que usted pueda ir tomando nota, y bueno, queda de todos modos el video para que usted lo repase. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Quiero invitarle para que vayamos pensando en cómo el Nuevo Testamento, porque no vamos a leer ni uno de Apocalipsis, todos van a ser del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que va organizando la escatología o los eventos el Nuevo Testamento? Entonces aquí Pablo dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, y dice que es como malo. Es un adjetivo que está calificando al presente siglo, el de ahora, el de ahorita, en los tiempos de Pablo, y que se continúa, pues, obviamente. Lucas capítulo 20, versículo 34-35. Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan
y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Yo no sé si usted recuerda la historia. A Jesús le dijeron, mire, le dijeron los saduceos que no creían en la resurrección, le dijeron, maestro, un hombre se casó y resulta que su esposo murió y no dejó hijos. La ley dice que se debía casar con el cuñado, su hermano debía casarse con la cuñada para levantarle descendencia a su hermano, y que así se casó el otro y tampoco, se murió y no dejó, y así 7 pasaron por esa mujer y murieron y ninguno. Dice cuando en la resurrección, en aquel siglo, ¿cómo, de quién va a ser mujer si todos los 7 la tuvieron? Y Jesús les dice que en este siglo se casan, ojo, en este se casan y dejan en casamiento, mas los que fueren tenidos de alcanzar aquel siglo, ojo, este siglo y aquel. Este es actual, presente, momento, pero aquel se refiere a uno remoto que tiene que ver con el futuro. Entonces, lo que quiero es que vayamos mirando cómo los versículos que vamos leyendo van dividiendo la historia, por así decirlo. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Note la división, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuántas divisiones hay? 2. Eso es lo que quiero que vayamos mirando. En el paralelo de Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces es el paralelo y está enfatizando eso de que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, o sea, jamás. Entonces la historia de la humanidad se está dividiendo según estos versículos en dos, no más. Ahora, se me olvidó decirles que este siglo es una palabra griega que es aión, y en las versiones la traducen como tiempo, como era, como época, como siglo, como tiempo, en fin. En todos estos pasajes es la misma palabra aión. Seguimos leyendo otros. Marcos capítulo Marcos 10:30, que dice Jesús que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo es aión, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces Pedro le dijo, Señor, nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Jesús le dice que van a recibir en este siglo casas, hermanos, madres, hijos, tierras con persecuciones. ¿Por qué con persecuciones? Porque este siglo es malo, porque hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Este siglo es malo, pero dice, y en el siglo venidero, futuro, la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, lo que quiero que miremos es que los primeros atisbos de dividir la historia de la salvación fue Joaquín de Fiori en el año 1300 algo. Él dijo que el Antiguo Testamento correspondía a la época del Padre, que en los evangelios a la época del Hijo y que ahora el Espíritu Santo. Ese fue como el primer acercamiento, el primer intento de subdividir la historia de la salvación. Pero más adelante, en el año 1830, John Anderson Darby dividió lo que hoy se conoce como las 7 dispensaciones, ¿cierto? Se dividió, ya hemos conocido eso, hemos hablado de eso, y con él nació el dispensacionalismo. A través de la Biblia Scofield fue distribuida, y bueno, en Dallas, el seminario de Dallas fue donde se gestó, y allá se disparó para todas las Américas, y fue lo que ha llegado a nosotros. Pero entonces, mire, lo que yo quiero es que, teniendo en mente ese esquema de 3 divisiones,
o de 7 divisiones como el dispensacionalismo. Comparémoslo con lo que la Biblia el Nuevo Testamento está haciendo, las divisiones. Eso es el punto. Hasta el momento hemos visto que hay este siglo y el venidero, no más. Seguimos mirando otros textos. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí la parábola dice que un hombre llamó a su mayordomo y le dijo: yo escucho que no está manejando bien, entrégueme cuentas porque ya no va a trabajar más conmigo. Y él empezó a llamar a los que le debían a su amo y le dijo: ¿usted cuánto le debe? 100 barriles de aceite, ponga ahí 50. ¿Cuánto le debe? 100 de cebada, ponga ahí 70, y así. Y él dijo: pues cuando yo quede sin trabajo, pues esa gente me va a recibir y me van a tratar bien. Dice que alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, ojo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces aquí hay hijos de luz de este siglo y también están los malos. Entonces aquí este siglo es otra vez la palabra aión. Lucas 18:30 dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Otra vez, este siglo y el venidero, que es la vida eterna. Romanos 12:2, muy conocido. No os conforméis a este aión, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice: este mundo tiene un sistema, tiene un estilo de vida que no es de acuerdo a los principios de Dios. Ustedes, como hijos del reino de luz, no se conformen, no se dejen moldear, porque este siglo es malo. Entonces, otra vez, aión, este siglo. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, ojo, aión, en este aión, sino también en el venidero. Otra vez, uno, el presente, y el venidero. No hay más divisiones. Y quiero que entendamos que estos pasajes son literatura narrativa, son hechos. No estamos en literatura complicada, no estamos hablando de poéticos ni proféticos, son literatura narrativa y es muy sencilla, es muy fácil. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos versículos, al menos que hemos leído? La primera cosa que podemos concluir es que este siglo y el venidero encierran el tiempo presente y la eternidad. No es que hay un pedacito de tiempo por ahí que... No, estos textos son muy concluyentes y hablan de este siglo presente y el venidero. No más. ¿Qué es lo que sigue a este siglo presente? El venidero. No hay más. ¿Cuándo empezó este siglo presente? Bueno, si dice, como hemos leído, que es malo, entonces esto empezó desde el Antiguo Testamento con la caída, empezó todo el tiempo, o sea, desde que empezó la creación, va este siglo y todavía estamos en él, por eso hay tanta maldad, etc. Entonces seguimos en el siglo presente y luego vendrá el siglo venidero. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ojo con el adjetivo, presente siglo, ¿cómo es? Malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Según de Corintios 4, versículo 2 al 4. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
entre los cuales, ojo, el Dios de este siglo, ¿el Dios de qué? De este siglo. Este siglo tiene un Dios. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este siglo es malo y tiene un Dios que usted ya sabe quién es. De todos modos, ahorita vamos a leer otros textos que identifica eso. Los dos siglos son diferentes, muy diferentes, el presente y el siglo venidero. ¿Cómo se pasa de este siglo al venidero? ¿Será que hay un proceso natural? ¿Será que por ósmosis se va dando poco a poco hasta que uno llega a la eternidad así progresivamente? Mire lo que dice Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pasa de este siglo al otro? Según esto, por la resurrección. No hay más. Este siglo termina cuando el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre hablará y los muertos escucharán la voz de Dios y se levantarán, unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces ese es el paso de este siglo al siglo venidero. Luego vendrá la eternidad, en fin. Entonces, miremos aquí el cuadro y comparemos hagamos la comparación. Tenemos que estos textos que hemos leído, y creo que usted está de acuerdo conmigo si lo ha prestado atención, se presenta este siglo y el venidero. En este siglo hay matrimonios, por eso es que hay que aprovechar los que nos han casado, porque en el siglo venidero no hay matrimonio. En este siglo, ¿qué hay? Muerte, ¿sí? Vamos a morir, hay enfermedad, hay muerte. En el siglo venidero no hay. Tendremos un cuerpo incorruptible. En este siglo hay hombres naturales, usando la terminología que usa la Biblia. En el siglo venidero, los resucitados. En este siglo hay buenos y malos juntos, estamos aquí. Pero en el siglo venidero, solo los que son dignos de alcanzar, como hemos leído. Esto no sé si a usted le trae a su mente una parábola en la Biblia que explica mucho esto, ¿va? Me refiero a la parábola del hijo pródigo, del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Vamos a leer esta parábola de Jesús. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la parábola. La pregunta es, ¿qué significa? Bueno, recuerden el principio de perspicuidad de la Biblia. Jesús mismo lo explica. Mire, en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron,
explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Mire cómo explica él. Esto está muy sencillo. Esto, como dijo alguien, esto es a prueba de bobos. Muy sencillo. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Ojo, la siega. Cuando se recoge la cosecha es el fin del siglo, este siglo. Y dice, y los segadores son los ángeles. Yo no sé si usted empieza a ver que hay mucha relación con Apocalipsis, con Mateo 24, 25, cuando Jesús viene y envía a sus ángeles y a recoger lo suyo, ¿cierto? Dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Note ahí el juicio, el castigo. Esto sabe Apocalipsis. Esto está relacionado con los juicios, con las copas de la ira, con todos los juicios que hay en Apocalipsis. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, mire que todo esto está muy conectado y Jesús está explicando y está hablando que este siglo y que en este siglo van a estar los buenos y los malos, que van a estar ahí y que eso va a ser hasta que venga Él, cuando Él vendrá con sus ángeles y recogerá y habrá separación de eso. Entonces, otra conclusión que podemos sacar es que este siglo y el venidero están separados por el juicio de los malos, la resurrección para condenación y la resurrección para castigo y para salvación, ¿cierto? Esto es lo que concluye el presente siglo venidero e inaugura esto es lo que la resurrección es lo que concluye y el juicio concluye este siglo e inaugura el siglo venidero. Lucas, termino con este versículo, Lucas 20:35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. La resurrección es la puerta de salida del presente siglo. Es la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estos versículos y otros que hay, pero no los podemos leer para no hacernos tan extensos? Pero yo creo que los versículos que hemos leído dejan claras dos cosas. La Biblia divide la historia de la humanidad en dos etapas. Este presente siglo que es malo y el venidero. Y el paso de este siglo al venidero es que la resurrección es la venida de Cristo, es la cosecha. Entonces mire cómo empiezan a encajar las cosas, ¿cierto? Yo no sé si usted ya está pensando en el dispensacionalismo, pero es que es complicado tener tantas subdivisiones porque nos complica. Es como tener una estantería. Entre más cubículos tenga usted para poner aquí, que pone que los lapiceros, que aquí los libros, esto, que aquí aquello. O sea, entre más espacio usted tenga para subdividir, pues más va a tener a organizar. Y con tanto detalle que hay en el Apocalipsis y en la literatura profética, pues es muy fácil empezar a encarrilar, a encajar cada cosa, que quede bien organizadito, pero se puede perder el objetivo general. Creo que la Biblia o el Nuevo Testamento nos está proveyendo un esquema sencillo. Y creo que eso es muy claro. Hay solo dos siglos, el presente y el venidero. La pregunta es, ¿en cuál de los dos cabe el milenio?
Estamos hablando del milenio de los premilenaristas, ¿sí? Ese milenio en el que va a haber paz, en el que Cristo está reinando aquí con gente resucitada, porque el premilenarismo dice que el milenio va a ser con los del Antiguo Testamento van a resucitar, pero también va a haber gente mala que se van a oponer y que al final va a haber una rebelión y bueno. Entonces, ¿dónde encaja? ¿Será que es en este presente siglo? ¿Será que en el venidero? Entonces, mire que ya estos versículos que hemos leído en el Nuevo Testamento ya nos empiezan como a mover el piso, no el milenio como tal, sino el milenio de los dispensacionalistas, el que nos vendió Darby en el año 1830 y que fue lo que llegó a nosotros. Entonces, espero que esto nos ayude a reflexionar. Estamos empezando. Yo entiendo que no es como tan fácil y vale todas las inquietudes, todas las preguntas, pero esto hasta ahora comienza. Entonces, espero que podamos seguir adelante hasta que el Señor nos ayude, pero vamos a seguir adelante tratando de mirar texto por texto, versículo por versículo, sin afanes, nos vamos a tomar todo el tiempo, pero tratando de que sea la palabra y no un esquema. Yo creo que el esquema que el Señor nos pone, el Nuevo Testamento, es muy sencillo y eso hasta ofende nuestra intelectualidad porque no nos da como el espacio para buscar sentidos como mágicos, como ocultos, como... ¿Cierto? No, Él es muy sencillo. Esa es la perspicuidad de las Escrituras. Que Dios les bendiga y no olvide que el próximo viernes estaremos compartiendo más sobre Apocalipsis. Cada viernes será un viernes apocalíptico. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.